Venga, pues le damos caña, ¿no? A partir de ahora. Sí. Bueno, estamos aquí en un episodio más de Éxito Compartido. Hoy, pues bueno, como siempre, tenemos a Sonia Bust, consultora, mentora, la principal referente aquí que tenemos de Sprint to Grow, y a mí también, un día más, Miquel González, de Low2Go, también en mis ratos libres mentor y abogado ejerciente aquí en España. Hoy tenemos la gran fortuna, la gran suerte, yo creo que un privilegio sobre todo de tener a Micaela de Vive Simple, ya, ¿verdad? Yo creo que también una referente dentro de lo que son los canales de YouTube que ayudan a otras personas, sobre todo, a instalarse, pues en este caso en España, ¿verdad? Un placer para nosotros, pero si te pregunto, Micaela, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Tú nos cuentas. Bueno, hola Miquel, hola Sonia, muchísimas gracias por el espacio, por invitarme a compartir este rato con ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo me defino? Muchas cosas, es difícil definirse porque, y más cuando uno ha hecho distintas cuestiones, pero bueno, hoy en día me defino como migrante, yo soy argentina y vivo acá en España hace un poquito más de 3 años. Y en lo que respecta a la parte laboral, soy orientadora laboral, consultora migratoria y por supuesto también creadora de contenido, porque al final es un poco como con todo fui armando y fui llegando hasta donde estoy hoy, así que es parte también de mi día a día, tanto laboral como de vida, crear contenido, comunicar, así que un poco lo diría de ese modo. Bueno, una gran suerte, ¿verdad, Sonia? Sobre todo tener en cuenta, y yo aquí me siento especialmente, bueno, tocado, ¿verdad? Por la parte que me toca, ya que vienes también de la rama del derecho, ¿no? Es decir, entiendo que con el Totalmente. título en Argentina, comentabas, eso es, y has dado el cambio Exacto, en sí. YouTube, eso es. ¿Cómo lo hace una persona, ¿verdad? Con un título de derecho ya en Argentina para decir, oye, mira, me cojo un día las maletas y me voy a España? ¿Cómo fue esto? Buena pregunta ahí, Miquel, porque es interesante. Yo digo que hay tantas historias migratorias como personas migrantes, porque cada uno tiene su punto disparador, por qué decidió migrar, por qué España, hay como un montón atrás. Pero bueno, para hacer el cuento corto, como dicen por acá, nada, la verdad que fue una decisión un poco de pareja. Yo vine acá con mi novio, nosotros conocimos Europa en el 2018. En Argentina siempre hay como mucha visión de que un primer viaje cuando uno es joven, intentar hacerlo a Europa y otros países que por ahí apuntan más a Estados Unidos. En Argentina creo que por la raíz migratoria que tenemos también, de muchos abuelos italianos, españoles y tal, siempre está Europa en el referente, así que pudimos en el 2008 conocer. Y bueno, la verdad que me gustó mucho España, enganché bastante con Madrid y cuando volví dije, ¿por qué no? Empecé a pensarlo, a darle vueltas. No te niego que el tema laboral era una gran preocupación en mi parte, porque bueno, como saben también del otro lado, el derecho es un poco difícil de insertar en otros países, no es quizás la profesión más fácil para trasladar, porque al final hay mucho de legislación local, entonces salvo que tengas algunos recorridos profesionales muy específicos que son un poco más fácil, en el resto de los casos a veces hay que volver a hacer gran parte de la carrera y todo, pero bueno, un poco apoyada en mi nacionalidad italiana, que nos daba una facilidad en ese sentido de papeles, y en la profesión de mi pareja, que trabaja en el área de la tecnología, y que en el mercado está mucho más fácil para insertarse, decidimos dar ese paso. Así que llegamos en marzo del 2021 y bueno, de a poco fuimos empezando nuestra vida acá. Y bueno, desde entonces, ¿verdad? Un canal de YouTube, yo creo que no para de crecer. Te hemos estado cotilleando, yo ya te seguía, sé lo que haces. Me parece muy interesante desde el punto de vista del derecho, ya que el derecho de extranjería, como lo llamamos aquí en España, es algo bastante arduo, tedioso, denso, ¿verdad? Pero todo eso lo consigues Sí. plasmar aparte de otros temas, en un canal de YouTube. ¿Cómo se consigue esto? Pero lo primero, para llegar a explicarlo, ¿cómo llegas al punto de decir, oye, ya estoy en España y consigo empezar a crear contenido sobre esto, ¿no? Decías, es complicado implementar el derecho de un país a otro, pero ¿cómo lo consigues? Bueno, ahí en realidad hay que volver un poquito más atrás en la historia porque realmente el canal de YouTube surgió todavía en Argentina. Porque mi pareja es venezolano, él es era migrante en Argentina, ya por primera vez, su primera migración. Entonces, bueno, nosotros nos conocemos ahí, empezamos nuestra relación y después de unos años
empezaron a llegar muchos amigos de él, conocidos, y claro, yo era la abogada del grupo y la local, porque era la argentina, entonces todos me preguntaban de trámites, de cómo hacer la residencia, de cómo hacer esto, lo otro, y la realidad no sé cómo será tu caso, Miquel, por ahí nos puedes también contar, yo con quien lo he compartido acá, la mayoría coincide que nosotros el derecho de extranjería casi que ni se ve en la carrera, no nos dan una materia con ese nombre, es como que la gente que se dedica a eso empieza un poco a trabajar sobre la marcha, a estudiar la legislación y demás. Entonces, bueno, yo en Argentina era lo mismo, nunca había tenido derecho de extranjería como tal, así que era ponerme a investigar cada vez que tenía que responderle a algún amigo, a algún conocido y demás. Y en un momento mi novio me dijo, pero esto hay que hacer algo más, hay que lograr que llegue a más gente, que tenga más alcance. Y bueno, él fue un poco el que me dio la idea del canal de YouTube. Entonces empezamos compartiendo contenido de lo mismo que ustedes ven ahora, pero sobre Argentina. Más que Ajá. nada para el público de Latinoamérica que por ahí podía estar interesado en ir, sobre todo bueno, en ese momento de la gran migración del éxodo venezolano y demás. Entonces, un poco cómo instalarse en Argentina, cómo era la vida allá, los trámites principales, cómo tramitar la nacionalidad allá y de las residencias y demás. Pero bueno, cuando en el medio surge, se nos atraviesa esta idea de ver si probábamos y queríamos tener una primera experiencia en Europa y después de ahí ver si nos quedábamos y demás, dijimos, bueno, ¿por qué no trasladar ese contenido? Entonces la realidad es que al principio fue más experiencial, más de empezar a contar un poco cómo iba funcionando para nosotros, cómo íbamos haciendo los trámites y demás, pero claro, luego yo al final con mi base jurídica me puse a investigar la legislación, después más adelante hice un curso en extranjería y dije, bueno, le voy a dar una impronta más profesional y voy a empezar a compartir no solo mi experiencia, sino hacerlo normativo, o sea, lo más como profesional posible en ese sentido, pero también muy aterrizado, porque a veces el derecho, como bueno, creo que todas las ramas que tienen mucha parte técnica, se hace difícil de procesar del otro lado, se vuelve todo, como todo complejo, entonces mi idea siempre fue como acercar un poco el derecho al día a día, que acá hay grandes referentes que lo hacen en sus redes sociales y que me parece maravilloso, que yo sigo también, como puede ser vos, como puede ser Lautis, bueno, podemos mencionar un montón, y en Argentina también, y creo que es súper interesante. Qué complicado eso de acercar el derecho a la gente, ¿verdad? Desde un punto de Sí. vista práctico, real y sobre todo comprensible. Que eso yo creo que es lo más complicado, pero bueno, la verdad es que es complicado, sí, 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 sí. Y para mí todo el mérito también que tienes, evidentemente, de llegar de esa manera. A mí hay una cosa que me aborda como duda, sobre todo a la hora ya de estar en España. ¿Qué tal, sobre todo desde el punto de vista, porque eres youtuber, al final, ¿verdad? Una de las profesiones que parece que hoy en día está como mirada con cierto recelo, pero ¿qué tal la integración en ese aspecto en España, ¿no? ¿Qué tal ese tipo, ¿verdad? De aterrizaje y sobre todo ya 3 años, que ya es un tiempo de supervivencia casi en España, ¿verdad? Porque España tampoco está fácil para vivir. A ver, con YouTube particularmente, diría que es todo un camino muy orgánico, por lo menos en nuestro caso yo siempre digo, mi crecimiento es todo 100% orgánico, yo nunca he tenido tipo algo viral que se me súper disparó y de repente siempre ha sido muy pasito a pasito con los aprendizajes que eso lleva de por medio, también metiéndose a estudiar, porque al final uno empieza a crear contenido muy desde lo intuitivo y después empieza a querer entender, pero ¿por qué esto funciona y por qué esto no? ¿Qué hay detrás de esos algoritmos? ¿Por qué una red social funciona así y la otra funciona de otro modo? Adaptar el contenido y todo. Entonces, bueno, inevitablemente de forma tanto más formal a través de cursos o lo que sea, como de forma así de informal, como hoy en día también es gran parte de la formación que creo que la gente va consumiendo a través de profesionales que comparten, a través también de mismas redes sociales, podcasts y demás, fui aprendiendo más sobre la marcha acerca de cómo trabajar el YouTube, de cómo intentar hacerlo crecer, de qué contenidos eran más, o cómo presentar los contenidos para que la gente les fuera atrayente. El tema del tiempo, que a mí me cuesta un montón, porque verán que hablo bastante, entonces me cuesta todo eso de que el contenido tiene que ser corto, rápido, inmediato. Y bueno, y tengo un gran pilar que no puedo dejar de mencionarlo, que es mi pareja, que en la parte de creación de contenido, en la parte de técnica profesional no, pero sí en la parte de creación de contenido me acompaña mucho porque él me ayuda con las ediciones, sobre todo los videos largos de YouTube y toda esa parte. Él tiene mucho de tecnología, su base y se dedica a la tecnología, si bien en otros roles, pero bueno, quieras o no, siempre ha estado más dentro de ese mundo. Yo he ido de a poquito interesándome, hoy en día digo que sí, que me interesa un montón y me gusta tratar de estar al día de las tendencias, pero bueno, no es mi naturaleza inicial, digamos. Esto Y es Mica, como... esto que has comentado, ¿cómo ha parecido? Perdona, Miquel.
No, es que yo creo que vamos a hablar de lo mismo. Es decir, esa parte tan complicada que a mí se me escapa es el tema de los algoritmos. Yo creo que ibas a eso, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Sí, quería saber si realmente habías hecho un plan desde un principio, aunque has comentado que empezaste poquito a poco, ¿no? Pero ¿en qué momento tú te diste cuenta? Porque imagino que a fecha de hoy sí que tienes un plan de contenidos, has creado una estrategia en base a lo que tú ya sabes que realmente necesitan tus seguidores, por ejemplo, qué tipo de preguntas, si utilizas alguna herramienta en particular. Yo como Grow Marketer estoy muy a fondo siguiendo cada detalle, estas cosas, incluso a nosotros se nos escapan muchas. Es decir, que aun cuando eres especialista y estás cada día estudiando, esto es tan Es que dinámico. aparecen todo el día aparecen nuevas, Sonia, entonces es difícil seguirle el Sí, ritmo. sí, y además a todos los canales, ¿no? Es muy complicado. Pero sí, me gustaría saber si nos puedes contar un poco cómo tú lo has vivido. Es decir, desde que has empezado, si al principio te costó en los primeros 3 meses tener muchas visualizaciones o no, cómo fuiste pivotando y de qué forma ese crecimiento orgánico se fue dando en este caso. A ver, al principio, la verdad que apenas surgió el canal, fue como decía, súper intuitivo y la verdad es que yo digo que tuvimos un poco de suerte en que la temática, o sea, en haber encontrado la temática a la que le estábamos hablando, al nicho, a la gente que estaba interesada en eso, que eran en este caso los migrantes que necesitaban información de Argentina en ese momento, y la realidad es que no había mucho, entonces también en cuanto a competitividad de otros canales, de otro contenido, era como un contenido un poco más nuevo, capaz o diferente. De hecho, a día de hoy todavía, que yo hace ya varios años que no comparto contenido de lo que es migración en Argentina, porque no estoy allá y no me parecería lo más ideal, y así todo me llegan todavía consultas. Entonces, bueno, al principio fue muy así de a poco y lo que vos decías de empezar a ser monetizable, si bien uno sabe que después monetizar como tal puede pasar más tiempo, pero empezar a Sí. tener la posibilidad de ser monetizable, en ese momento las condiciones eran 1000 suscriptores, creo que 4000 horas de visualización, lo llegamos bastante rápido, fue bastante rápido. Después, como digo, hasta realmente empezar a monetizar como tal pasó mucho tiempo. Eh, y hoy en día tenemos una monetización, pero que no es para nada nuestro ingreso principal, ni mucho menos. Es como, bueno, yo digo, ya que le ponemos tanto tiempo como un mimo, por decir de algún modo, un extra ahí que ingresa, pero la realidad que sí utilizamos muchas herramientas, yendo a la pregunta para no irme por las ramas, sí utilizamos muchas herramientas que, como digo, hemos ido aprendiendo e incorporando. Quizás para elegir el contenido es más estar muy atentos a la comunidad, intentar estar pendiente de lo que ellos piden, de lo que me escriben. Por suerte, al tener un contenido que es tan empático, capaz como tan de la vida de la persona, que es migrar, que es encontrar un trabajo, acompañar en esos procesos, la gente tiene mucha necesidad de preguntar, de respuestas, entonces interactúa mucho. Y eso a mí me ayuda a saber, bueno, por acá me falta este contenido o de esto podría desarrollar más o esto les sirve un tutorial específico y eso me ayuda como a crear mi plan de contenido, tanto para YouTube como para Instagram, que sabemos que son redes sociales diferentes y que hay que ir adaptándose a lo que pide cada una. En YouTube me siento más cómoda porque es contenido más largo, entonces me puedo explayar un poco más, me puedo explicar más. No hay que caer tanto en el clickbait y en que solo en 3 segundos llamar la atención y tal, porque a mí realmente también me gusta la parte altruista, si se quiere, de este lado, que hay un montón de gente que me agradece, que para mí eso es una de las cosas que más me motiva y me llena el alma, de hice los trámites gracias a tu video, o me empecé a guiar gracias a tu video, o entendí tal cosa gracias a tu video. Para mí eso es como súper enriquecedor, independientemente de que probablemente esa persona no haya contratado mi servicio ni lo vaya a contratar, pero va un poco más allá, va esto de llegar a la gente y poderle transmitir o aportarle ese valor diferencial en que encuentren un canal de confianza, que sepan que la información está curada, que es seria, que se pueden guiar por eso, que me baso también en información oficial, además de mi experiencia profesional y formaciones, y que pueden confiar en eso, porque también es verdad que no podemos dejar de decir, en la información hay de todo, y es difícil un poco para la gente hoy en día, porque a mí también me pasa en otras áreas que no es mi expertise, saber curar o entender dónde está la información más seria o más profesional o con qué sí puedo confiar. Claro. Muy Sí. interesante, sobre todo esa reflexión, ¿verdad, Sonia? Que nos comentabas, es ese punto de estar prácticamente al día con las actualizaciones que hay en tantas redes sociales.
Yo, por ejemplo, también toco TikTok y TikTok a mí me desespera porque no sé muy bien cómo funciona ni de qué manera. Lo que sí que sé es que normalmente suele meter un empuje mayor de visualizaciones, pero eso tampoco te da ningún tipo de garantía. Yo lo que sí que te iba a preguntar es ¿cómo creas esa diferencia como marca y sobre todo como estrategia de, por un lado, Instagram, por otro lado, YouTube? Son redes sociales, como bien decías, completamente diferentes. Pero ¿cuál es el planteamiento? Y seguramente a mí me vas a hacer un favor, me vas a ayudar en ello, para poder plantear esa generación de contenido. Ojalá aporte un poco en eso, pero a ver, la realidad es que intento un poco entender que Instagram tiene que ser un contenido más rápido, más corto, más sencillo, más procesado capaz, como un disparador. Entonces uso mucho Instagram como disparador para que vean videos largos de YouTube, porque capaz ahí tienen la explicación completa que les puedo dar con todo el detalle, porque muchas veces hay cuestiones normativas que son muy difíciles de explicar en 1 minuto y medio de reel. Entonces, como que intento así, o si no, partir mucho el contenido, o sea, como mini cositas de cada, si quiero tratar toda una residencia, mini aspecto, no sé, los requisitos, la documentación, el trámite. Y lo voy partiendo así para que entre en el tiempo que exige Instagram y que funciona también, porque al final uno podría subir videos más largos, pero sabemos que no funciona, porque no es el estilo de la red. Ahora, ¿por qué yo siempre, mi red principal siempre fue YouTube? Como decía recién, sentía que como también mi contenido es muy informativo, hasta un poco educativo si se quiere, sentía que era la mejor plataforma para eso, porque me permitía explayarme, explicarme bien y demás. Pero bueno, también lo que he encontrado en Instagram y lo que me aporta a mí, me parece mejor de Instagram, es que puedo hacer más comunidad en el día a día con las personas. Entonces yo me la paso, por ejemplo, contestando mensajes privados por audio. Yo les digo, ustedes escríbanme, pero yo les contesto por audio y realmente lo hago con mucho cariño y me gusta poder aportarles un poco. Obviamente cuando ya la pregunta quizás es muy personalizada o es muy compleja de responder en audios, le digo, bueno, si quieren podemos ver algún servicio, porque también pasa eso, de que hay que entender a veces que no todo se puede resolver en un mensaje de Instagram, pero si es algo que está a la mano, yo intento responderles y tengo mucha comunidad de ese lado. Entonces creo que Instagram me aporta esa parte más de comunidad, que en YouTube a veces se queda un poco frío porque tenés los comentarios y todo, pero es más distante al no tener como un canal tan directo como un chat. Y en cambio en Instagram aprovecho más la parte de chat. Pero bueno, en Instagram voy también de a poquito, voy ahí creciendo paso a paso, así que seguro ustedes también, por ejemplo, Sonia, me imagino tendrá muchas herramientas ahí para aconsejarme o algún tips para dejarme que también yo me pueda llevar. Herramientas muchísimas y herramientas unas cuantas, pero lo más importante, más que por encima de las herramientas, al final es la estrategia, ¿no? Entonces, hay una cosa que has comentado que me ha gustado mucho y que desde el growth marketing yo aplico muchísimo y también todo mi equipo y lo aplicamos a clientes y demás, que es la estrategia omnicanal. Evidentemente, cada empresa tiene un nicho, tiene al mismo tiempo un buyer persona, una audiencia determinada y dependiendo de esa audiencia, pues creas una estrategia o creas otra, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día la mayor parte de clientes, sea cual sea tu audiencia, corren por todas partes. Están en Instagram, están en YouTube, están en Facebook, a ratos están aquí y allá, porque están aquí acostumbrados a esa inmediatez. Nos hemos acostumbrado a estar aquí, bueno, a estar aquí, a estar allá, etcétera, ¿no? Había escuchado un poco de eco, no sé si a vosotros os ha pasado. Se cortó un poquito, ¿no? Se ha cortado un poquito. Entonces, lo mejor es una estrategia omnicanal y sobre todo complementaria. Es decir, el tema de que haya un disparador, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, pues es muy, muy buena estrategia para luego continuar en otro canal. Y nosotros nos tenemos que adaptar a la audiencia, no al revés, porque muchas veces cometemos el gran error de querer que la audiencia venga donde nosotros estamos. Es decir, que si la audiencia está en TikTok, ¿por qué yo voy a obligarle a que pase por Instagram para verme o a que pase por YouTube para verme? Y si un cliente se siente más cómodo hablando por WhatsApp, ¿por qué yo le voy a obligar a hacer una videoconferencia? Le tendré que hablar por WhatsApp. Estamos en una época de la personalización, de la ultrapersonalización, ¿no? Sobre todo ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, en la que lo que más se demanda es eso, la inmediatez y la personalización. Es decir, me adapto a ti cuando, como quieres y de la forma en que te resulta más cómodo y te lo pongo más fácil para que al final seas un seguidor y finalmente un consumidor o alguien simplemente a quien tú ayudas porque te nace, ¿no? Tal y como muy bien explicabas. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Y aparte, hablando un poco de las comunidades que se crean, ¿verdad? Hoy en día, en la época del hate, yo te quería preguntar,
yo creo que tienes que tener un contenido muy pro halago, vamos a decir, muy agradecido, crítica constructiva, pero ¿has tenido hate? ¿Cómo lo llevas, si es el caso? Porque a mí me parece que yo que intento subir un contenido bastante blanco, por ejemplo, con contenido jurídico, donde nunca intento no dar mi opinión, sino ser lo más, digamos, neutro, y suelo tener hate. Pero con el tuyo, ¿qué te ha pasado? Sí, Miquel, Buena el pregunta. hate está en todas partes. O sea, yo creo que es imposible, por más que, o sea, es como, hagas lo que hagas, van a hablar de ti. Es un poco, creo que eso lo que intento tener como mantra y no tomármelo personal. La verdad me parece triste el hate, no entiendo mucho por qué la persona del otro lado, en vez de no seguir o no consumir ese contenido, se toma el tiempo y el trabajo de escuchar, porque a veces a mí me pasa que ven videos completos de YouTube y yo al final ya casi que les respondo o me dan ganas de responderle, a veces no lo hago, pero como, bueno, gracias, a mí me da más visualizaciones, yo monetizo más, o sea, la realidad es que como digas lo que digas, un poco intento como tomármelo un poco a gracia y viéndole el punto favorable. Obviamente se puede hacer mucho daño con el hate. Afortunadamente yo hace ya tiempo que me pude despegar de eso. Al principio me costaba más, no te voy a decir que no. En eso creo que por lo menos en YouTube, también porque tengo la plataforma que es un poco más grande, pero también por eso que siento que es un poquito más impersonal, que te puedes esconder más atrás de un nombre y no hay como un chat para hablar directo. Aparece muchos comentarios. Yo también hablo de temas. Yo intento también, como vos, Miquel, pero no solo por una estrategia de contenido, sino que yo soy muy así, yo soy muy polite. A mí me gusta ser muy política en el sentido de que al final creo que nadie tiene la verdad absoluta y que todos podemos disentir y enriquecernos en la diferencia. Entonces intento también plantear mi contenido desde ese lugar, no generar mucha debate o no meterme en temas muy políticos o partidarios, ni mucho menos, porque no me interesa. El fin del canal es otro, es informar, es colaborar, es aportar y demás. Pero bueno, inevitablemente hablo de migración. Y la migración trae un montón de temáticas alrededor y de conflictividad política, entonces siempre va a haber gente menos favorable hacia la migración, gente xenófoba, gente nada más discriminatoria. Obviamente, dependiendo del tono del comentario, nosotros intentamos filtrar porque también vemos que tenemos nuestra comunidad ahí y no queremos que se pueda sentir mal o herido por ese tipo de comentarios. Entonces, si el comentario es agresivo, es violento, se denuncia, se bloquea y listo, porque tampoco nos interesa. Pero bueno, si es una cuestión de que no le gusta lo que opino, bueno, van a hablar un poco de todos, como decía antes. Así como hay gente que estará agradecido, habrá gente que no lo está y es parte, creo, de las reglas del juego también. Lo importante es no tomárselo personal para que no te afecte en tu desarrollo profesional, estar seguro de lo que uno comparte, de que se preparó para eso, se informó y demás. Que bueno, el otro es libre de tener su opinión también. Lo ideal sería que lo digan con respeto, mucho en el hate eso no prima, pero bueno. Yo creo que el hate en España en redes sociales se quitaría si nos exigiesen un documento oficial con el cual identificarnos a la hora de abrir una red social. Y sería mucho menos barato, gratis, ¿no? Por decirlo así, el soltar cualquier tipo de comentario despectivo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, yo alguna vez que he subido algún vídeo relativo a inmigración, pues, ¿qué tipo de permiso puedes obtener si llevas 2 años en España? ¿No? Uno que creo que subí hace relativamente poco, siempre hay alguien que te contesta incluso por privado, que parece que le molesta. Pero yo creo que ese trance, eso que hablabas de al principio, te sienta mal, evidentemente, pero no sabes el por qué, el motivo que tiene una persona para descalificarte por el hecho de que subas un contenido que al fin y al cabo está en la ley, que es que tampoco estás fomentando ningún tipo ni de delito de odio ni nada por el estilo. Pero ese trance sí que es muy positivo a la hora ya luego de superar, ¿verdad? Digamos, esa especie de cliché que se tiene muchas veces en las redes sociales y tirar para adelante. Y ese tirar para adelante yo creo que lo puedo hilar con cuál es tu desafío, ¿no? Sobre todo con tu canal, ¿verdad? Que es una cosa que hablábamos antes Sonia y yo, es un muy bueno, no es por regalarte los oídos. Ya te seguían anteriormente en YouTube y también en Instagram, pero ¿cuál es tu desafío? ¿Hacia dónde crees que va el canal? Antes de eso quería decirte algo como para complementar que me surgió justo de lo que decías.
También algo que me parece importante, de que siempre lo digo en base a la migración, es que yo no es que yo estoy promoviendo ni estoy vendiendo una idea de migración, de vengan todos, esto es rosas y colores maravillosos. Yo lo que intento es que la gente que ha decidido o que está decidiendo migrar venga informada. Como vos decías, basándome en en la normativa, en las opciones que tienen por normativa, no es que yo me invento las leyes de extranjería ni mucho menos. Entonces, bueno, basándome en eso, intento que la gente venga informada, pero eso a mí me parece súper importante porque hay mucho como de vos promovés la migración y después la gente viene y la pasa mal. Y para la gente que me conoce y que conoce mi contenido por completo, van a ver que yo cuento las cosas positivas, pero también cuento todo el desafío que tiene ser migrante en cualquier país. España tiene sus matices, pero cualquiera lo tendrá. Que todos los países tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, o las cosas más positivas y las no tanto. Entonces es como que trato siempre de ser muy cuidadosa con eso y decir, yo no es que estoy diciendo vengan todos con una irresponsabilidad total, vengan sin papeles, vengan sin nada, no importa, no se preparen. No, al contrario, intento que la migración sea lo más consciente posible, que vaya acompañada de un plan, así como Sonia aboga por las estrategias en la generación de contenido. Yo también abogo por la estrategia en la migración, que haya una estrategia en ese migrar para que justamente el proceso, que ya tiene un montón de condimentos, sea un poquito más fácil de transitar y con menos obstáculos, quizás. Claro. No, Pero no, buen bueno, matiz. volviendo sí a lo que me preguntabas, perdón, que me fui de la otra parte de la pregunta. ¿Cuáles eran mis desafíos o hacia dónde quería ir? Eh, a ver, la realidad es que yo siempre digo, a mí en eso soy una mala alumna, me cuesta un poco eso de tener un norte tan fijo. Siento que soy una persona como muy flexible, muy adaptable, entonces me sale más fácil capaz ir fluyendo con lo que va aconteciendo. Pero bueno, lógicamente sí tengo ideas más o menos claras de lo que quisiera, solo que me dejo un poco también ir llevando por lo que va, las oportunidades que van surgiendo. De momento estoy activando bastante una parte de entrevistas que me gusta mucho, que podría ser algo parecido así como un podcast, digamos, pero no es directamente podcast porque es directamente entrevistas en YouTube como tal. Y yo ya lo había hecho en el 2022, en el 2023 por temas laborales se me hacía bastante difícil en cuanto a tiempos como coordinar, porque al final, bueno, ustedes saben lo que implica coordinar con otras partes, ya son varias agendas a tener en cuenta y complica un poco, pero creo que por la cantidad de contenido que yo ya tengo y que siempre se puede seguir haciendo más y tengo un montón de contenido ahí en mi estrategia pendiente o en mi plan de contenidos pendientes de trámites, de residencias y demás, la realidad es que hay muchas cosas que me preguntan que ya no van tanto a lo que yo puedo responder. Entonces la entrevista me permite traer especialistas en otros temas que se complementen con mi mirada o que puedan aportar desde otro lugar, no sé, como que ahora hay mucho tema de estos nuevos programas o estos programas que vienen existiendo ya en España hace un tiempo de repoblar el campo o de irse un poco más afuera de las ciudades, y la migración está interesada también en eso. Entonces, bueno, buscar personas referentes en distintas temáticas que a ellos les resulten interesantes o que les puedan aportar valor e ir complementando mi contenido único que seguirá existiendo, pero quiero ir complementándolo con estas entrevistas porque creo que también son muy enriquecedoras. Sí, Bueno, completamente, completamente. Sin duda es la Por mejor supuesto, si forma. vamos a métricas y números, todos queremos la plaquita. Yo quiero mi plaquita de YouTube, quiero que YouTube me mande la placa plateada, tenerla de fondo. Pero bueno, para eso todavía falta, así que paso a paso. Sí, no hay atajos, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante sobre todo el hecho de acercar a las personas temas que quizá de alguna otra manera sean más complicados, lo que comentabas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una solicitud de un asilo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, típico clásico procedimiento de derecho administrativo, en este caso de extranjería, perdón, el poder acercarlo mediante un podcast, mediante esa cercanía, mediante incluso preguntas que en un momento determinado se quieran hacer cuando has promovido que vas a hacer ese podcast, a mí me parece muy interesante y yo abiertamente, si necesitas cualquier cosa, me presto voluntario, por supuesto, porque a mí todo lo que sea aportar contenido me encanta. Totalmente. Sí, totalmente. Cuando comentaste que habías empezado a hacer o que habías hecho algunos contenidos de extranjería, dije, bueno, tenemos que colaborar, hay que hacer algo ahí juntos, algún reel, algún video de YouTube para complementarnos y aportar cada uno de sus experiencias y su formación, por supuesto. Yo aparte
Sí, sí, sinergias. Al final es crear sinergias. Yo es que aparte soy profesor y yo el derecho administrativo lo tengo por castigo. Entonces lo controlo bastante bien y casualmente cuando empecé la abogacía llevaba bastante derecho de extranjería. Entonces una cosa como que siempre la he tenido ahí a pesar de que inicialmente la carrera, como muy bien comentabas antes, ni lo tocábamos. Yo me acuerdo que lo teníamos como una materia ahí que era como optativa y tal y cual. Y es una rama dentro del derecho administrativo, podemos decir, que siempre llega a tocar. Perdona, Sonia, que te cortaba. No, justamente comentaba que sí, que me parece súper interesante porque al final todos los mejores contenidos salen de los diferentes puntos de vista, ¿no? De poder juntar diferentes, por eso surgió la idea también de hacer este podcast, porque es una forma de enriquecer muchísimo a la audiencia y de que vean diferentes puntos de vista sobre un mismo tema incluso. Sí, sí. Y yo Sí, creo que ya para ir totalmente. acabando, tampoco robarte mucho tiempo, llevas en España 3 años aproximadamente. ¿Dónde te ves dentro de unos años, no? Es decir, ¿te ha gustado España? España es un lugar, como conclusión, bonito para vivir, es fácil. También tenemos una coyuntura, yo creo que económica complicada, ¿verdad? Pero ¿te ves aquí dentro de unos años? ¿Vas a querer cambiar de país y crear contenido en otro lugar? Bueno, no sé, cuéntanos un poco. A ver, de momento estamos muy bien, muy agradecidos con España, la verdad que también hay que decirlo, nos ha abierto oportunidades, hemos ido encontrando nuestro lugar, es un paso a paso, es un poco a poco. Siempre me gusta decirle a mis clientes que, o bueno, a la gente migrante que me pregunta por las redes también, que no pretendan armar la vida de 15, 20, 30 años de allá en 2 días acá. Al final es un proceso, uno viene empezando a tener que hacer redes, conocer, que también por eso es tan importante esta vidriera para mí de las redes sociales, que me permite eso, conocer un montón de profesionales, relacionarme, y me da eso que no tengo de por sí por haber sido migrante, porque claro, yo no estudié acá, entonces no tengo una red de compañeros de la facultad que uno me imagino que cuando está trabajando empieza y comenta, como me ha pasado a mí en mis primeros años de ejercicio en Argentina. Como que toda esa red y esa red de apoyo y profesional y ese networking hay que ir haciéndolo paso a paso, y ese comienzo de vida también hay que ir transitándolo paso a paso. Entonces, la verdad que nosotros estamos contentos, después de 3 años diría que estamos ya más cómodos, ya un poco más adaptados, el proceso va tomando su tiempo, así que por el momento por España muy contentos. Eso sí que como tratamos de trabajar todo mucho digital, mi pareja tiene un trabajo en relación de dependencia, pero 100% remoto, yo con el emprendimiento intentamos viajar bastante, por lo menos a mí me gusta mucho toda esa parte de viajar y de poder aprovechar esa flexibilidad para en algunos meses, sobre todo en el verano, por ejemplo en Madrid, escaparnos un poco y trabajar desde otros lugares, capaz de Europa también y tal, pero a un mediano o largo plazo nos imaginamos en España de momento, uno nunca sabe, yo siempre dije, soy muy de fluir con la vida, así que todo puede ser, pero por el momento estamos bien por acá. Y bueno, la realidad es que las experiencias que he ido teniendo acá han sido muy, muy gratificantes. O sea, yo trabajé en el área corporativa acá por primera vez, en una empresa muy grande de España, en el área de recursos humanos, y esa experiencia también fue súper enriquecedora. Conocí mucho más como la cultura, la forma de trabajar de acá, las expresiones, ni hablar también, porque claro, al principio uno está por ahí muy entre latinos o entre gente de su propia nacionalidad que te vas conociendo por los grupos y todo, y esa integración con el local se hace un poco más difícil. Y cuando ya podés lograrla, está bueno porque aprendes mucho de la cultura de acá también, que al final es donde uno está inserto y vas como adoptando. Yo siempre digo, yo voy sumando, o sea, como todo lo que me va gustando lo voy sumando. O sea, me gusta el pan con tomate a la mañana y como tostada o tostada con tomate y lo sumo, tomate y oliva, ¿por qué no? Creo que todo es para sumar y no para restar. No lo veo desde ese punto, sino que creo que el enriquecimiento cultural que uno tiene de integrarse con otras culturas es muy fuerte. De hecho, mi pareja es de otra cultura también, así que es como toda una mezcla. Ya no sabemos ni de, todos hablamos español, pero no sabemos bien de dónde viene cada palabra que usamos, si se dice en España así, si se dice en Argentina o en Venezuela. Pero son cosas que nos gustan mucho, así que nada, la verdad que por el momento vamos a seguir por acá, suponemos. Qué bueno, pues oye, nos conoceremos seguro en persona también, Sonia. Sí, seguro que nosotros, bueno, mira, justamente el 30 de mayo, dentro de 2 días, tenemos un evento en Barcelona donde viene Miquel también. Vamos a estar hablando de diferentes temas, ¿no? Eres bastante pionero en inteligencia artificial, Miquel, tú lo puedes contar mejor y aplicada a lo que es el ámbito legal. Yo voy a explicar cómo captar clientes con inteligencia artificial de forma automática, todo un tema.
Y al final, pues haciendo eventos y colaboraciones, pues sí, también vas conociendo a muchas personas. Mica, tenía una última pregunta para ti y es, ¿qué le recomendarías a alguien que viene de fuera y que quiere empezar desde cero, por ejemplo, con un canal de YouTube? Es decir, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías que hiciera o que no hiciera? Si tienes alguna recomendación así, en una frase. Yo creo que, a ver, para empezar con un canal de YouTube, yo creo que es muy importante que tenga en cuenta qué es lo que va a querer compartir, o sea, como el enfoque, que es un poco lo que vos decías, Sonia, de la estrategia, entender qué quiere compartir, capaz no hacerlo tan intuitivo, porque además siento que hoy en día, cada vez que pasan los años, cada vez hay más calidad, más, están más altos los estándares, entonces, bueno, Sí, intentar formarse bastante y entender un poco cómo funciona la plataforma, qué pide la plataforma, pero sobre todo definir sobre qué quisiera compartir, qué es lo que quisiera hacer para tener claro un poco hacia dónde va y en base a eso después sí establecer los planes de contenido y demás. Y después mucho prueba-error, porque al final creo que las redes sociales y todo en la vida, correcto. pero bueno, las redes sociales en particular son mucho ir probando, ir viendo qué funciona, qué le gusta a la gente del otro lado, con qué lograste empatizar, dónde lograste como tocar esa necesidad de tu audiencia y que tenés que seguir por ese lado, dónde viste que no le interesó. Por ejemplo, nosotros hacemos bastante contenido también cuando viajamos, siempre intento continuar con la lógica de que sea informativo, entonces dejar información de recomendaciones y cuestiones y demás, pero claro, yo no hago contenido usual de viaje, no es mi fuerte y hay un montón de gente que hace contenido de viaje, entonces ese contenido es un contenido que yo casi que lo hago por gusto mío, personal, porque la realidad es que del otro lado no funciona tan bien. Pero bueno, Claro. yo lo dejo ahí, lo hago porque me parece que puede aportarle a alguien porque está ahí, pero sé que es un contenido que cuando ya lo estoy haciendo y estoy invirtiendo mi tiempo en eso, sé que no es el contenido que más va a funcionar, por ejemplo. Pero Claro, bueno, es complicado. entender un poco eso, obviamente estar al día de las tendencias y las herramientas que les pueden facilitar la vida. Inteligencia artificial, mucha gente le tiene mucho miedo. Yo siento que ha llegado para facilitar muchas cosas, no para reemplazar, pero sí para complementar y facilitar. Siempre hay que poner uno el ojo ahí después para personalizar eso que podamos procesar o lo que sea, pero hay muchas herramientas que nos ayudan con los guiones, con las opciones de títulos, o sea, yo me apoyo mucho en ChatGPT, en Gemini, en cualquiera de esas que te ayudan en lo que es esa producción del contenido, pero siempre estando uno encima y atrás, porque al final uno es el que lo tiene que curar y chequear que no haya habido un error del otro lado o hacerlo personal para que también llegue al público. Pero son herramientas que creo que está bueno ir conociéndolas, ir preparándose, no sé, las distintas herramientas de edición para esto de lograr un contenido que sea también atractivo, no solo que sea bueno lo que aporto, sino que llame la atención del otro lado, porque muchos canales capaz tienen buen contenido, pero el audio es muy malo, la cámara se ve mal, y eso hay gente que dice, bueno, eso no importa tanto, pero yo siempre digo, ¿vos verías ese contenido? ¿Te quedarías 10 minutos viendo un contenido que se escucha mal, que se ve mal? Porque si no lo harías, probablemente el resto tampoco lo haga. Hay demasiadas opciones hoy en día, hay mucha competencia en lo que es la generación de contenido, para bien, o sea, para potenciarse, Sí, pero digo, hay mucha gente del otro lado haciéndolo, entonces hay que tratar de estar en un cierto estándar. Entonces me parece que sí. prepararse, tener estrategia, como decías vos, Sonia, es fundamental, aprender de las herramientas básicas que se van a necesitar y escuchar mucho lo que pasa del otro lado. También ser auténtico, o sea, tampoco me parece que funciona ese contenido que es como muy ficticio. Creo que hay mucho Ujú. de uno quiere capaz, o por lo menos a mí me pasaba mucho, me quería ir como muy por la parte más profesional y capaz dejar un poco lo personal de lado, como no hacer tanto contenido de la parte personal, pero inevitablemente cuando vos te estás mostrando en redes sociales, te estás convirtiendo un poco en una persona más pública, por más que obviamente hay muchas cosas de tu vida privada que vas a dejar en reserva y me parece perfecto y es como yo elijo hacerlo, hay cosas que tenés que lograr empatizar y humanizar tu marca para que del otro lado también entiendan que no hay un robot atrás creando contenido, que Sí, también a vos te exactamente. pasó y que vos transitaste eso. Creo que eso es un valor agregado que tiene, por ejemplo, mi canal o que me ha facilitado a mí mi canal, que yo he ido pasando también por
situaciones. Yo he vivido un proceso de reinvención profesional, entonces también acompaño desde ese lugar, no solo de lo que me he formado, del máster que hice o de la experiencia en recursos humanos, sino también desde ese lugar de, bueno, me reinventé yo también profesionalmente, he transitado ese camino y es más fácil acompañar cuando uno en algo ha sido parte de ese contenido o de esa temática en la cual está compartiendo, lo mismo con ser migrante. Sí, para mí has dicho una palabra clave que es la autenticidad, ¿no? En un momento en que con la inteligencia artificial todos los contenidos están proliferando tan rápido, unas personas se inspiran en otras, al final el ser auténtico y tener un contenido único, por mucho que hayas usado inteligencia artificial, que lo hacemos todos, que sí que aportes tu valor diferencial, ¿no? Que no sea para copiarte, que sea para diferenciarte que usas la inteligencia artificial. Sí, como que uno tiene que ir encontrando su esencia y esa esencia es la que tiene que ir estando también en esto que decías de la omnicanalidad en todos los canales, incluso aunque el contenido sea diferente, que sea largo, que sea corto, que sea escrito, que sea de vídeo, lo que sea, uno tiene que ir encontrando su esencia y su marca y que la persona cuando ve ese contenido diga, este es Vive Simple en mi caso o esto es Mica, porque independientemente de que sea diferente el contenido, al final la esencia esté clara, sea fácil. No es tan fácil de encontrar, creo yo. Yo de hecho, diría que sigo en ese proceso, sigo por ese lado, pero me parece muy importante no perder esa esencia porque es parte muy importante de la diferenciación, como vos decís, Sonia, y de poder basarnos en herramientas comunes, hablar de temas que están hablando todos, porque hoy en día, por ejemplo, de extranjería habla un montón de gente, pero al mismo tiempo intentar hacerlo desde como uno lo haría. Y en eso también la clave es eso que vos decías, la autenticidad es fundamental, porque si no es muy ficticio y es difícil de sostener. Ese toque de cariño, yo creo. Sí. Eso es. Muy interesante. Emilia, cuenta con nosotros para cualquier colaboración o entrevista o lo que necesites. Eso es. Seguro, me encantará en algún momento poder acercarme a alguno de esos congresos, de esas masterclass que sé que preparan para conocernos y bueno, y compartir un poco más en persona. Seguro que sí. Bueno, eso es. Bueno, pues Mica, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Para nosotros es un placer. Esperamos que hayas estado a gusto y nos veremos seguramente muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio nuevamente y por esta charla tan amena. Un abrazo grande. Gracias. Otro.